He transferido oficialmente la propiedad de nuestra casa a mis padres mientras lidiamos con la posibilidad de un divorcio. Henry, con un comportamiento helado, me apuntó, exigiendo fríamente que abandonara nuestro hogar mientras lanzaba una lluvia de insultos. Sus padres estaban de pie. Sus sonrisas aprobatorias sugerían que respaldaban en silencio su comportamiento. A pesar de sus duras palabras, me mantuve tranquila, mi determinación inquebrantable. Me había preparado meticulosamente para este momento, con mis maletas listas y un plan claro en mente. Salí de la casa sin pensarlo 2 veces, dejándolos ajenos a las importantes repercusiones que les aguardaban. Mi nombre es Amy y recientemente celebré mi 45 cumpleaños. Han pasado muchos años desde que Henry y yo intercambiamos votos. Nuestros hijos han crecido y forjado sus propias vidas independientes fuera de casa. Antes tenía un trabajo ordinario, pero gracias a la introducción de un amigo, ahora paso mis días enseñando a otros a crear accesorios hechos a mano. Este cambio de hobby a profesión ha sido un momento transformador en mi vida, llenando mis días de satisfacción a través de mis interacciones con los estudiantes y la alegría de crear. Aunque algunos podrían cuestionar la sabiduría de convertir un hobby en una carrera, yo encuentro una inmensa satisfacción en ello. Henry y yo nos conocimos por casualidad en mi anterior lugar de trabajo, donde él estaba conectado con una empresa cliente. Nuestros frecuentes encuentros en eventos relacionados con el trabajo profundizaron nuestra conexión, y eventualmente nos enamoramos y nos casamos. Después de 4 años, fuimos bendecidos con un hijo lleno de vida que desde entonces se graduó de una universidad prestigiosa y ahora está felizmente casado. Sin embargo, a pesar de los logros de nuestro hijo, la relación entre Henry y yo ha enfrentado sus propios desafíos. A lo largo de los años, Henry experimentó una transformación drástica. El hombre gentil y cariñoso con el que me casé comenzó a revelar un lado más duro, volviéndose cada vez más exigente y tratándome más como a una sirvienta que como a una pareja. Sus expectativas y estados de ánimo cambiaban como el viento, convirtiendo nuestro hogar en un campo de batalla por asuntos triviales. Sus estallidos verbales se intensificaron, y anhelaba un nuevo comienzo lejos de este caos. Sin embargo, una hipoteca impaga me mantenía atada a nuestra situación actual. Para complicar las cosas, Henry inexplicablemente renunció a su trabajo y desde entonces ha pasado sus días inactivo en casa, sin contribuir nada a las tareas del hogar. Esto me dejó con todas las responsabilidades. La casa en la que vivimos tiene un profundo significado para mí. Financié su reciente reconstrucción con mis ahorros. Se erige como un testimonio de mis sueños y esfuerzos, un espacio construido a partir de mi visión y trabajo arduo. La cocina, espaciosa y meticulosamente diseñada, refleja mis gustos. Aunque Henry tuvo algo de participación en el diseño, yo cubrí todos los gastos y insistí en que se priorizaran mis preferencias. Construir esta casa fue tanto un desafío como una alegría. Encarna todo lo que esperé. Sin embargo, la carga financiera resultó ser más de lo que habíamos anticipado, forzándonos a tomar un préstamo más grande de lo esperado. Asumir tal obligación financiera en nuestros 40 años se sintió abrumador, pero la promesa de felicidad en nuestro nuevo hogar nos dio la fuerza para manejar esta deuda. Aún así, Henry parecía insatisfecho. Sus ideas solo estaban representadas mínimamente en el diseño final, y frecuentemente expresaba su descontento, despreciando los gastos como derrochadores y similares a tirar dinero. A pesar de sus quejas, yo me concentraba en la alegría y satisfacción que nuestro nuevo hogar me proporcionaba. Eligiendo pasar por alto su descontento, persistí ante sus quejas, pero gradualmente él se retiró de comunicarse conmigo, recurriendo en su lugar a travesuras infantiles como ensuciar y dejar desorden para irritarme. A menudo me preguntaba cuándo terminaría este ciclo de conflicto. Mientras estos pensamientos giraban en mi mente, habían pasado unos meses desde que nos mudamos a nuestro nuevo hogar cuando, de repente, sonó el timbre de la puerta. No esperábamos visitantes, lo que despertó mi curiosidad. Justo cuando me acerqué a abrir, Henry se levantó, pareciendo reconocer quién podría ser. Momentos después, voces alegres y risas llegaron a través de la entrada. Cuando la puerta de la sala se abrió, me sorprendió ver a mis suegros, Willie y Catherine. Nuestra relación siempre había sido tensa. Habían sido fríos y críticos de mi origen desde el momento en que anunciamos nuestro matrimonio, manteniendo una distancia incómoda incluso en nuestro día de boda. Sus visitas esporádicas después del matrimonio siempre me dejaban insegura sobre cómo navegar cada encuentro. A pesar de la falta de contacto reciente, su llegada repentina me tomó por sorpresa. Los saludé cortésmente, aunque una tensión permanecía en el aire. Ellos pasaron junto a mí en silencio, ignorándome deliberadamente e incluso chocando con mi hombro al entrar a la casa. Admiraron la cocina espaciosa y bien diseñada, y Henry, disfrutando de su atención, los guió orgullosamente. Al regresar, los padres de Henry mostraron expresiones de satisfacción, pero la actitud de Henry cambió abruptamente. Se volvió hacia mí, su voz alta y severa,
ordenándome que rápidamente preparara té y bocadillos. Sorprendida por su estallido repentino, me apresuré a cumplir su pedido, sintiendo el peso del momento asentarse sobre mí mientras me ocupaba de hacer los refrigerios. A pesar de mis esfuerzos por ser hospitalaria, estaba claro que sus padres estaban insatisfechos. Willie terminó rápidamente sus bocadillos y té, ofreciendo solo un cumplido superficial sobre el interior de la casa. En medio de esto, Henry, radiante de orgullo, invitó casualmente a sus padres a mudarse con nosotros, sin reconocer apenas mi presencia mientras ellos escuchaban y luego se iban. Me quedé atrás, observando sus figuras al partir. El abismo entre Henry y yo se sentía insuperable, especialmente al verlo tan animado y feliz con sus padres, un lado de él que no había presenciado en mucho tiempo. Después de la invitación de Henry, sus padres comenzaron a visitar nuestra casa con más frecuencia. Lo que empezó como unas pocas veces al mes rápidamente se convirtió en varias veces a la semana y, eventualmente, casi todos los días. Con cada visita, sus críticas hacia mí se volvieron cada vez más implacables, y Henry no hizo nada para desalentarlas. Dirigió su culpa hacia mí, insistiendo en que yo era la fuente del sufrimiento de nuestro hijo. A medida que los desafíos aumentaban, me encontré incapaz de expresar mi creciente frustración, recurriendo en cambio a disculpas. Los suegros a menudo venían cuando yo no estaba, dejando claras señales de su presencia, latas de cerveza, botellas vacías y derrames que mancharon nuestra nueva alfombra con alcohol. A pesar de mis objeciones, nuestro hogar comenzó a oler a licor y se sentía cada vez más caótico. Irónicamente, las quejas de Henry sobre mis contribuciones al hogar me dolían, especialmente porque él no hacía nada para ayudar. Su hábito de jugar agregaba otra capa de estrés. Recibos de apuestas aparecían con frecuencia, subrayando los riesgos financieros y haciendo que cualquier intento de explicar los peligros fuera inútil. Las pérdidas eran particularmente dolorosas, ya que el dinero desperdiciado era fruto de mis arduos esfuerzos. A medida que las visitas de los suegros se volvieron más regulares, comenzaron a elegir estratégicamente sus horarios. Estar fuera hacía cada vez más difícil para mí manejar el caos en nuestro hogar o afirmar cualquier control sobre la incómoda atmósfera que se desarrollaba. Un día, regresé a casa antes de lo esperado y encontré a Henry y a sus padres disfrutando tranquilamente en la sala. Sorprendida, los confronté, pero sus respuestas despectivas y actitudes burlonas dejaron claro que mi presencia era una molestia para ellos. Frustrada y estresada por su insolencia, me di cuenta de que había alcanzado mi punto de quiebre. En lugar de sucumbir a mis emociones, decidí idear un plan para abordar la situación de manera efectiva. En medio de esta agitación continua, ocurrió un incidente inesperado en un día que generalmente pasaba fuera de casa. Los suegros aparecieron sin previo aviso, y su palpable sorpresa al encontrarme allí me llevó a hacer un comentario sarcástico sobre su habitual evasión hacia mí. Ignoraron mi comentario y entraron con confianza en la casa. Henry los saludó con una sonrisa cálida y comenzó a darles un recorrido desde la cocina hasta el baño. Mientras observaba su minuciosa inspección, la sospecha se apoderó de mí. Sentía que había una agenda oculta detrás de su visita. Cuando se fueron, sus expresiones satisfechas insinuaron que habían confirmado algo significativo. Mi curiosidad se despertó, y no pude evitar preguntarme qué necesitaba tal inspección detallada y si me estaban ocultando algo. Le había advertido a Henry que no profundizara en mis preocupaciones, dejando claro que mis sentimientos no eran asunto suyo. Sin embargo, su comportamiento sugería que estaba ocultando algo. Sospechaba que estaba tratando de manipular la situación, aunque identificar sus intenciones exactas era un desafío. Observar el drama que se desarrollaba se convirtió en mi única opción. Luego, un día después del trabajo, regresé a casa y me encontré con una vista impactante, un gran camión de mudanza con el logotipo Moving Center estacionado frente a nuestra casa. Henry estaba en una conversación profunda con el conductor y varios representantes. Cuando nuestros ojos se encontraron, él rápidamente desvió la mirada y se apresuró a entrar. Para mi asombro, mis suegros llegaron al mismo tiempo, saludándome de manera casual como si nada estuviera mal. Henry los recibió con los brazos abiertos, guiándolos hacia la casa, y la tensión en el aire era palpable, señalando que cambios significativos eran inminentes en nuestra situación de vida. Mientras los seguía adentro, me sorprendió una transformación dramática. Los muebles familiares y objetos personales que una vez llenaron nuestro hogar habían desaparecido, reemplazados por el mobiliario anticuado de mis suegros, dispuestos como si ya vivieran allí. Me senté en el sofá, rodeada de sus sonrisas burlonas, que irradiaban arrogancia. Su comportamiento sugería que este cambio no era espontáneo, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado. Sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación, elegí permanecer en silencio y observar lo que sucedería a continuación. Las miradas ansiosas intercambiadas entre mis suegros solo intensificaron la atmósfera tensa. Pronto, insinuaron que había algo importante que necesitaban discutir.
sugiriendo una agenda oculta, preparándome y manteniendo una fachada de calma. Escuché mientras Henry tomaba una respiración profunda y revelaba que había vendido la casa a sus padres. Luego propuso que nos divorciáramos, a lo que sus padres asintieron con agrado, sus sonrisas burlonas traicionando su deleite por manipular la situación. A pesar de la impactante revelación, me mantuve serena, habiendo sospechado de sus conspiraciones. Firmé rápidamente los papeles de divorcio, coloqué mi anillo de boda sobre la mesa y anuncié mi decisión de irme. Mis sospechas sobre el comportamiento engañoso de Henry y sus padres, especialmente durante sus frecuentes visitas en mi ausencia, me habían llevado a tomar precauciones. Instalé cámaras de vigilancia alrededor de la casa, accesibles a través de mi teléfono inteligente. Al principio, monitoreé sus interacciones casuales, pero no pasó mucho tiempo antes de que tropezara con un video que confirmaba mis peores temores. En el video, Henry y sus padres se veían hablando alegremente sobre la venta de la casa. Choqueada, pero ahora completamente consciente de sus intenciones, comencé a planear cuidadosamente mis próximos pasos. Basada en la evidencia que había recopilado, empecé a buscar un nuevo lugar para vivir, lista para dejar atrás esta traición. Tomando medidas decisivas, inicié la transferencia del préstamo hipotecario de mi nombre al de Henry. Si tenían la intención de echarme de nuestro hogar compartido, parecía justo que asumieran los pagos de la hipoteca y todas las responsabilidades asociadas. El pago mensual de la hipoteca era de $3,800, una suma considerable proveniente de mi salario arduamente ganado. Tenía serias dudas de que Henry y sus padres, dadas sus actuales situaciones laborales, pudieran manejar esta carga financiera. Decidida a cortar todos los lazos financieros, no ofrecí apoyo. Ahora libre de las tensiones de esa relación, me mudé a un nuevo hogar, ordenado y amueblado con artículos nuevos, ansiosa por comenzar de nuevo. En un día libre y tranquilo, disfrutando de la dicha de dormir bien pasadas las 12, mi relajación se vio de repente interrumpida por el timbre de la puerta. Para mi sorpresa, encontré a Henry y a sus padres de pie en mi umbral, sin invitación y de manera inesperada. Entraron sin esperar a que los invitara, extendiendo un documento ante mí acusándome de alterar ilegalmente los términos del préstamo sin su permiso. Me sorprendió su audacia. Explicaron que poco después de que dejé la antigua casa, recibieron notificación sobre el cambio en el nombre del préstamo. Los tres, actualmente desempleados, estaban visiblemente atónitos y afirmaron que no podían afrontar los altos pagos mensuales. En un estallido de ira, Henry insistió en que no cubrirían los pagos, tratando de razonar con ellos. Expliqué las posibles consecuencias de incumplir con el préstamo, incluyendo cómo los intereses y las tarifas por retraso podrían aumentar drásticamente su carga financiera. Henry escuchó, inicialmente escéptico, pero pude ver que la realidad de la situación comenzaba a calar en él. Después de que buscó la información del préstamo en línea, su expresión cambió a una de shock y angustia. Sugerí que podría ser el momento de que buscaran nuevas oportunidades laborales para comenzar de nuevo. Sus rostros palidecieron a medida que la gravedad de su situación se hacía evidente. Confesaron no tener ahorros ni activos, con Henry cargando deudas sustanciales por juego y sin un ingreso estable. Suplicaron comprensión y asistencia, haciendo referencia a los años que habíamos pasado juntos. Insensible a sus súplicas, cerré firmemente la puerta, ansiosa por distanciarme de cualquier intento de rescatar nuestra relación pasada. Frustrados, me denunciaron a la policía, lo que finalmente resultó en su desalojo de mi propiedad, debido a sus problemas financieros. Eventualmente se mudaron a un apartamento más asequible en las afueras de la ciudad, donde Henry logró conseguir un trabajo a medio tiempo para mantener a su familia. Mientras tanto, mi vida continuó sin interrupciones. Me enfoqué en mi trabajo y, en mi tiempo libre, comencé un blog sobre artesanías hechas a mano. El blog ganó popularidad, lo que llevó a un aumento considerable en mis ingresos mensuales a medida que llegaban solicitudes para talleres y cursos. No tenía deseo de volver a casarme, estaba decidida a navegar la vida en mis propios términos. Un día, mientras revisaba algunas pertenencias antiguas, me topé con un libro de cuentas del hogar de los primeros días de mi matrimonio. Al pasar las páginas, los recuerdos de nuestras luchas financieras regresaron a mí, impulsada por un renovado sentido de determinación. Resolví forjar un nuevo camino hacia la felicidad de manera independiente. Después de reflexionar sobre el pasado, volví a colocar el libro de cuentas en la estantería, lista para concentrarme en construir un futuro satisfactorio.